Nunca pensé que una sola palabra pudiera vaciar una habitación entera. No fue un grito, no fue una explosión, no fue una discusión. Fue una palabra, dicha, con voz calmada, casi mecánica, por un médico que ya la había pronunciado cientos de veces antes. Cáncer. La escuché, la entendí, pero durante unos segundos no la sentí. Mi mente se quedó suspendida, como si esa palabra no fuera conmigo, como si estuviera destinada a otra persona, sentada en otra silla. ¿Asentí? Pregunté lo justo. Sonreí, de manera automática. Incluso agradecí. Salí del consultorio caminando recto, con los hombros firmes, como si nada hubiera cambiado. Pero algo ya se había roto. Al principio no fue el miedo lo que apareció, sino una necesidad urgente de contarlo. No porque necesitara consuelo, sino porque creía que compartirlo lo haría menos real. Pensé que, si los demás lo sabían, el peso se repartiría. Llamé primero a quienes siempre estaban. O eso creía. Las reacciones fueron rápidas, casi idénticas. Todo va a salir bien. Sé fuerte. Cuenta conmigo. Palabras limpias. Bien intencionadas, pero livianas. Nadie preguntó cómo me sentía realmente. Nadie se quedó en silencio conmigo. Nadie pareció incómodo, todavía. Los primeros días fueron una mezcla extraña de atención y distancia. Mensajes constantes, llamadas breves, promesas de visitas. Yo respondía con gratitud, tratando de no parecer dramática, tratando de no incomodar. No quería ser la enferma, pero el cuerpo no entiende de orgullo. Empezó a fallar de a poco. Cansancio que no se iba con descanso. Náuseas que aparecían sin aviso. Días en los que levantarme de la cama era una negociación conmigo misma. Y ahí fue cuando empecé a notar algo. Las visitas se fueron posponiendo. Las llamadas se acortaron. Las respuestas tardaban más. No fue un abandono brusco. Fue una retirada elegante. Alguien dejó de preguntar cómo estaba y empezó a preguntar solo si había novedades. Otro me decía que no sabía qué decirme. Algunos simplemente desaparecieron sin explicación. Yo seguía justificándolos. Están ocupados. No saben cómo manejarlo. No quiero ser una carga. Me repetía esas frases como un mantra, intentando protegerlos y protegerme. Pero la soledad no necesita permiso para instalarse. La sentí una noche en particular. Estaba sentada en la cama, con el teléfono en la mano, mirando una conversación que antes era diaria. Dudé antes de escribir. Pensé si era demasiado. Pensé si molestaría. Pensé si era mejor callar. Y no escribí. Ese fue el primer silencio que no elegí, sino que aprendí. Con el paso de las semanas, mi mundo se redujo, no por decisión propia, sino por desgaste. La gente no sabía cómo mirarme. Algunos evitaban mi mirada, otros exageraban su optimismo hasta volverlo cruel. Yo no necesitaba frases fuertes. Necesitaba presencia, pero la presencia requiere valentía. Y no todos la tienen. Las conversaciones comenzaron a girar alrededor de mi enfermedad, aunque nadie la nombrara directamente. Yo era el tema incómodo. El recordatorio de que el cuerpo falla, de que la vida no se controla, y eso asusta. Me di cuenta de que muchas personas no se fueron por falta de amor, sino por miedo. Miedo a verse reflejadas, miedo a la fragilidad, miedo a no saber qué hacer si me rompía delante de ellas. Así que eligieron irse antes. Yo me quedé con mis pensamientos, con mis madrugadas sin sueño, con mis preguntas sin respuesta. Me quedé aprendiendo a convivir con un cuerpo que ya no respondía igual y con un entorno que se volvía cada vez más pequeño. Hubo días en los que no sonó el teléfono en absoluto.
días en los que el silencio era tan espeso que parecía tener peso físico. Días en los que entendí que estar rodeada no es lo mismo que estar acompañada. Y aún así, seguía intentando ser fuerte. No lloraba delante de nadie. No me quejaba. No pedía ayuda, porque había aprendido algo doloroso. La enfermedad incomoda. Incomoda al sano. Incomoda al fuerte. Incomoda a quien quiere creer que todo está bajo control. Así que empecé a callar. No por dignidad, por supervivencia emocional. Cada cita médica era un recordatorio de lo real que era todo. Cada tratamiento me quitaba un poco de energía, pero también algo más profundo, la ilusión de que podía contar con todos. Y sin embargo, en medio de esa soledad creciente, empezó a gestarse algo que todavía no entendía. Algo silencioso, casi imperceptible, una forma distinta de mirar el mundo, porque cuando todos se van, te quedas frente a ti misma. Y esa confrontación no se puede evitar. Hubo un punto en el que dejé de contar los días por fechas médicas y empecé a contarlos por ausencias, por los mensajes que ya no llegaban, por los nombres que había dejado de ver en la pantalla del teléfono, por las promesas que se habían quedado suspendidas en el aire. No fue una decepción repentina, fue un desgaste lento. Al principio, cuando alguien desaparecía, yo encontraba una excusa por él. Siempre. Me decía que no sabía cómo acompañar, que no quería verme débil, que estaba lidiando con sus propios miedos. Yo los entendía a todos. Demasiado. Pero nadie parecía preguntarse si yo tenía miedo. Las conversaciones empezaron a cambiar de tono. Antes hablábamos de planes, de ideas, de futuro. Ahora todo se volvía breve, superficial, casi administrativo. ¿Cómo estás hoy? Se convirtió en una pregunta que nadie quería escuchar respondida con honestidad. Así que aprendí a decir, bien. Decir bien era más fácil que explicar el cansancio, más cómodo que describir el dolor, más aceptable que admitir que había noches en las que no sabía si tendría fuerzas para el día siguiente. Decir bien mantenía a los demás tranquilos, pero me dejaba sola. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentada frente a la ventana, mirando cómo caía la luz sin sentirla realmente. Tenía el teléfono cerca, cargándose. Lo miraba de vez en cuando, como si esperara algo que sabía que no iba a llegar. Y no llegó. Ese silencio me enseñó algo que nadie me había dicho nunca. La enfermedad filtra a las personas, no por maldad, sino por incapacidad. Solo se quedan quienes pueden soportar verte frágil sin huir. Y eran menos de los que imaginaba. Empecé a notar cómo algunos evitaban visitarme con excusas suaves. No quiero molestarte. Seguro necesitas descansar. Palabras amables que escondían distancia. Otros preferían hablar de cualquier cosa menos de mí, como si ignorar la enfermedad pudiera hacerla desaparecer. Yo asentía, sonreía, agradecía, pero por dentro algo se iba cerrando. Había días en los que el cuerpo no respondía y la mente tampoco ayudaba. Días en los que el espejo devolvía una imagen que no reconocía. Ojos cansados, piel apagada. Una versión de mí que no encajaba con el recuerdo que los demás tenían. Y entendí algo doloroso. Muchos no se fueron porque no me quisieran, sino porque ya no encajaba en la historia que tenían de mí. Yo era la fuerte, la que resolvía, la que escuchaba. Y ahora necesitaba ser escuchada. Eso incomodaba. Las semanas pasaron y el círculo se hizo más pequeño, no dramáticamente, naturalmente, como cuando el invierno avanza y las hojas caen sin ruido. Hubo una llamada que nunca olvidaré. Alguien muy cercano, con voz nerviosa,
Me dijo que no sabía cómo estar conmigo ahora, que prefería darme espacio, que me quería, pero desde lejos. Colgué sin discutir, y por primera vez, no lloré. No porque no doliera, sino porque algo en mí empezaba a entender. Empezaba a aceptar que no podía obligar a nadie a quedarse, que el amor que necesita huir no es refugio. Esa noche me quedé despierta más de lo normal. No por dolor físico, sino por una claridad incómoda. Me di cuenta de que había pasado la vida sosteniendo a otros, y que ahora, cuando yo me caía, el suelo estaba vacío. Pero en ese vacío apareció algo nuevo, una voz interna que no gritaba, no reclamaba, no exigía, solo observaba. Me preguntaba cosas que nunca me había permitido pensar. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Quién soy cuando no tengo que ser fuerte para otros? ¿Quién soy si me quedo sola conmigo? Esas preguntas no tenían respuestas inmediatas, pero sembraron algo. Por primera vez desde el diagnóstico, dejé de pensar solo en sobrevivir y empecé a pensar en permanecer, en quedarme conmigo, aunque todo lo demás se fuera. La soledad seguía ahí, pesada, real, pero ya no era solo abandono. Empezaba a ser espacio, un espacio incómodo. Sí, pero espacio al fin. Todavía no lo sabía, pero ese espacio sería el lugar donde algo empezaría a transformarse, no de forma milagrosa, no de un día para otro, sino lentamente, como todo lo verdadero. En ese momento, yo seguía sintiéndome sola, seguía dolida, seguía cansada, pero ya no estaba completamente vacía, porque cuando todos se van y tú sigues respirando, sigues sintiendo, sigues pensando, algo dentro de ti se mantiene en pie. Y esa noche, por primera vez, entendí que quizá no todos se habían ido para castigarme. Tal vez algunos se habían ido para dejarme a solas con la persona que necesitaba conocer. La soledad no llegó de golpe. Se instaló despacio, como una humedad que no notas hasta que ya está en todas partes. Al principio era solo silencio entre mensajes. Luego, silencio entre días. Después, silencio dentro de mí. Ya no esperaba llamadas. Ya no revisaba el teléfono con ansiedad. Había aprendido a no esperar nada para no decepcionarme. Eso también cansa. Mi cuerpo empezaba a mostrar señales más claras. El tratamiento avanzaba, y con él llegaban los efectos que nadie puede explicarte del todo. El cansancio no era solo físico, era una fatiga profunda, como si cada célula tuviera que decidir si valía la pena seguir. Había mañanas en las que abrir los ojos ya era un esfuerzo, no por dolor, sino por una sensación extraña de vacío. Como si despertarme implicara enfrentar un día entero conmigo misma y con nadie más. La gente suele decir que en la enfermedad descubres quién se queda. Es verdad. Pero nadie te habla de lo que pasa después, cuando ya no queda casi nadie, y tienes que aprender a convivir con esa realidad sin endurecerte. Yo no quería volverme amarga, no quería resentirme, pero tampoco quería seguir justificando ausencias. Empecé a aceptar algo que antes me resistía a admitir. Muchos no sabían quedarse, no tenían herramientas para acompañar, no sabían sentarse al lado de alguien que no podía prometer que todo estaría bien, y en lugar de aprender, eligieron irse. Había días en los que necesitaba ayuda para cosas simples. Ir a una cita, preparar una comida, escuchar una voz conocida, sin tener que fingir fortaleza. Y esos días coincidían, casi siempre, con los silencios más largos. Aprendí a hacerlo sola, no porque fuera fuerte, porque no había alternativa.
La enfermedad te obliga a reducir el mundo a lo esencial, y en ese proceso, todo lo superficial cae. Las conversaciones vacías, las relaciones sostenidas solo por costumbre, las presencias que no resisten el dolor ajeno. Me di cuenta de que había pasado la vida rodeada de gente, pero no necesariamente acompañada. Y esa comprensión fue tan dura como liberadora. Algunas noches lloraba sin ruido. No por miedo a morir, sino por la sensación de haber sido olvidada en vida. De haber sido importante, solo mientras encajaba en la normalidad. Eso duele más de lo que cualquiera imagina, porque nadie te prepara para la idea de que tu fragilidad puede hacerte invisible. Hubo un momento específico que marcó un quiebre. Estaba esperando una llamada que alguien había prometido hacer. No era urgente, no era vital. Era solo una llamada. Pasó 1 hora, luego 2, luego el día entero. La llamada nunca llegó. Y en ese instante, algo dentro de mí se cerró definitivamente. No con rabia, con cansancio. Dejé de insistir, dejé de recordar, dejé de explicar. No porque ya no me importaran, sino porque ya no podía sostener más decepciones. Mi mundo se volvió pequeño. La cama, el hospital, el camino de ida y vuelta, alguna música baja, algún libro que no siempre podía leer hasta el final. Y en ese encierro forzado, empecé a escucharme de verdad. Escuchar el miedo que había estado evitando. Escuchar la tristeza que había maquillado con frases positivas. Escuchar la pregunta que nunca quise formular en voz alta. ¿Y si me quedo sola de verdad? No era una pregunta retórica. Era real. Y por primera vez, no intenté responderla con optimismo. La dejé estar. Y al dejarla estar, pasó algo inesperado. La soledad dejó de sentirse como un castigo y empezó a sentirse como un espejo. Un espejo incómodo, sí, pero honesto. Me mostró cuánto había vivido para los demás, cuánto había estado disponible, presente, resolviendo, sosteniendo. Y ahora, en el momento en que yo necesitaba sostén, el silencio era ensordecedor. No todos se fueron por egoísmo. Algunos se fueron porque nunca aprendieron a quedarse. Aceptar eso no los justificaba, pero me liberaba de la culpa. Había cargado durante semanas con una pregunta inútil: ¿qué hice mal? Y la respuesta, finalmente, fue clara. No hice nada mal, solo dejé de ser cómoda. La enfermedad no me había vuelto débil, me había vuelto real, y no todos saben relacionarse con lo real. Empecé a hacer pequeños rituales para sobrevivir emocionalmente. Escribir sin intención de que nadie lo leyera. Caminar despacio cuando podía. Sentarme al sol unos minutos. Respirar con conciencia. Eran gestos mínimos, pero eran míos. Y en medio de ese proceso, algo empezó a cambiar. No afuera, adentro. Por primera vez, dejé de esperar que alguien viniera a salvarme emocionalmente. Dejé de fantasear con reencuentros, disculpas, explicaciones tardías. Empecé a hacer algo distinto. Empezar a quedarme conmigo. No como consuelo, sino como decisión. La soledad seguía siendo dura, seguía doliendo, seguía pesando, pero ya no me anulaba. Empezaba a enseñarme. Me enseñaba a escuchar mi cuerpo sin reproches, a respetar mis límites, a no disculparme por estar cansada, a no justificar mi tristeza. Y ese aprendizaje silencioso fue el inicio de algo que todavía no podía nombrar, pero que empezaba a sentirse como una raíz nueva. No era esperanza, no todavía, era presencia, presencia conmigo misma, incluso en los días más grises, incluso
cuando nadie llamaba, incluso cuando el miedo volvía. Había tocado fondo, en términos de compañía, y desde ahí solo podía empezar a reconstruir. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero por primera vez desde el diagnóstico, algo dentro de mí no se sentía abandonado, porque aunque todos se hubieran ido, yo seguía aquí. Hubo días en los que el cuerpo parecía rendirse antes que yo. No era un dolor agudo, ni una crisis evidente. Era un cansancio persistente, silencioso, que se quedaba incluso después de dormir. Un cansancio que no se cura con descanso, porque no nace solo del cuerpo, nacía de la carga emocional. Cada vez que entraba a una sala de espera, veía rostros acompañados, manos entrelazadas, conversaciones en voz baja. Yo estaba sola, sentada con mis pensamientos, observando sin querer comparar, pero comparando igual. No sentía envidia, sentía exclusión involuntaria. No porque alguien me negara compañía, sino porque ya no sabían cómo ofrecérmela. Aprendí a sonreírle al personal médico, a contestar preguntas con precisión, a no mostrar fragilidad innecesaria. No porque fuera valiente, sino porque mostrarla no cambiaba nada. Las personas que se habían ido no regresaban por verme fuerte, y las que se habían quedado no necesitaban pruebas. Ese equilibrio me enseñó algo importante. La presencia real no se negocia. Empecé a recordar conversaciones antiguas, momentos en los que había estado para otros, sin preguntar, sin medir, sin dudar. Momentos en los que yo había sido la que escuchaba, la que sostenía, la que acompañaba en crisis ajenas. Y ahora, en la mía, el eco era mínimo. Esa constatación dolía, pero también ordenaba. Porque entendí que no estaba sola porque fuera insuficiente, sino porque había construido vínculos desequilibrados. Había dado más de lo que había aprendido a recibir. La enfermedad no creó esa dinámica, la reveló. Hubo una noche especialmente dura. No por el dolor físico, sino por una sensación de abandono acumulado. Me senté en la cama, con las luces apagadas, escuchando el ruido lejano de la ciudad. Pensé en llamar a alguien, marcar un número cualquiera, decir, solo quería escuchar una voz. Pero no lo hice. No porque no quisiera, porque ya no quería mendigar presencia. Ese fue un límite nuevo para mí. Empecé a darme permiso para no estar bien sin tener que explicarlo, a no responder mensajes si no tenía energía, a dejar llamadas sin devolver cuando el cuerpo pedía silencio. Y algo curioso pasó. Al dejar de esforzarme por sostener conexiones, empecé a sentirme un poco más entera. La soledad seguía ahí, pero ya no me devoraba. Se volvía más manejable cuando dejaba de pelear contra ella. Empecé a escuchar mis pensamientos sin juzgarlos. Había miedo, sí. Había tristeza. Pero también había preguntas que nunca me había permitido hacer. ¿Quién soy sin mi rol de cuidadora? ¿Quién soy cuando no puedo sostener a otros? ¿Quién soy cuando solo puedo sostenerme a mí? Esas preguntas no tenían respuestas rápidas, pero me obligaron a mirarme con honestidad. Comprendí que había pasado años construyendo mi valor a través de mi utilidad. Y ahora, al no poder ser útil como antes, sentía que había perdido valor. Ese pensamiento fue doloroso y revelador, porque entendí que tenía que reaprender algo básico. Mi valor no dependía de lo que podía hacer por otros. La enfermedad me había quitado fuerzas, sí, pero también me estaba devolviendo algo que había perdido hacía tiempo. La capacidad de ponerme en el centro sin culpa. No era egoísmo, era supervivencia. Empecé a cuidar pequeños detalles, a prepararme algo caliente aunque no tuviera apetito,
a acomodar la habitación para sentirla más mía, a escribir pensamientos sueltos que nadie leería, solo para no ahogarlos dentro. Esos gestos no me curaban, pero me sostenían. Y en ese sostén silencioso, empecé a notar una diferencia sutil. Ya no esperaba que alguien llegara a salvarme emocionalmente. Ya no imaginaba disculpas tardías ni regresos milagrosos. Había aceptado la realidad sin rendirme a ella. Eso fue clave, porque aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar y empezar a construir con lo que sí tienes. Y yo tenía algo importante: conciencia. Conciencia de mis límites. Conciencia de mis necesidades. Conciencia de quién se había ido y de quién había quedado. Yo, y esa presencia, aunque frágil, era real. Empecé a pensar que, si lograba atravesar todo eso sin endurecerme, algo dentro de mí saldría distinto. No más fuerte en el sentido heroico, más honesto, más claro. Todavía no veía el final del túnel. Todavía había días oscuros. Todavía había miedo, pero ya no estaba completamente perdida, porque había aprendido algo fundamental. Estar sola no es lo mismo que estar abandonada cuando decides quedarte contigo. La transformación no llegó como una revelación. No hubo un día exacto en el que desperté distinta ni una frase que lo cambiara todo. Fue más bien un proceso lento, casi invisible, que empezó cuando dejé de luchar contra lo que estaba viviendo. Había pasado semanas resistiéndome a la idea de estar sola. Resistirme me agotaba más que la enfermedad misma. Cada intento de negar la realidad me dejaba sin energía, y cuando el cuerpo ya está cansado, la mente aprende rápido que pelear contra lo inevitable solo acelera la caída. Así que dejé de pelear. No fue rendición, fue adaptación consciente. Empecé a escuchar mi cuerpo con más respeto, a no exigirle lo que ya no podía dar, a aceptar que algunos días eran solo para existir, no para avanzar. Y esa aceptación trajo consigo algo inesperado: calma. No una calma feliz ni luminosa, una calma sobria, silenciosa, necesaria. Con esa calma, mi percepción del entorno empezó a cambiar. Ya no miraba el teléfono esperando señales de afecto. Ya no medía el día por la cantidad de mensajes recibidos. Empecé a medirlo por algo más íntimo: cómo me sentía conmigo al final de la jornada. Y por primera vez, algunas noches, la respuesta no era devastadora. Había días malos, sí, pero también había momentos en los que podía respirar sin sentir un nudo en el pecho. Momentos pequeños, insignificantes para cualquiera que no estuviera en mi lugar. Un rayo de sol entrando por la ventana, el sonido del agua al hervir, una canción que no dolía. Esos detalles empezaron a sostenerme. Me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida buscando validación externa sin darme cuenta. Aprobación, presencia, reconocimiento. Y ahora, al no tener acceso a eso, estaba aprendiendo algo nuevo: validarme en silencio. No necesitaba que alguien me dijera que era fuerte. No necesitaba que alguien me prometiera que todo saldría bien. Necesitaba creerlo yo, aunque fuera por instantes breves. Hubo una mañana en la que me miré al espejo sin prisa. No para evaluar cambios físicos, sino para reconocerme. Vi cansancio, vi miedo, vi vulnerabilidad, pero también vi algo que no había notado antes: determinación callada. No era la determinación épica de las historias motivacionales. Era algo más humilde, más real. Era la determinación de seguir levantándome, incluso sin aplausos,
incluso sin compañía. Y eso me conmovió, porque entendí que había subestimado mi capacidad de sostenerme. Había creído que necesitaba a otros para sobrevivir emocionalmente. Y aunque el acompañamiento es valioso, descubrí que no era imprescindible para no desaparecer. Empecé a reorganizar mis pensamientos, a cuestionar creencias que había aceptado sin revisarlas, como la idea de que estar sola es un fracaso, o que necesitar ayuda te hace débil, o que el valor personal se mide por la cantidad de gente que te rodea. La enfermedad había desarmado todas esas ideas. Y en ese caos, yo podía elegir cuáles reconstruir. Decidí quedarme con las que no me dañaban. Había aprendido a convivir con el miedo sin dejar que me paralizara, a reconocerlo cuando aparecía y a no castigarlo. El miedo ya no era un enemigo, era una señal de que estaba viva, de que todavía tenía algo que perder y algo que cuidar. Eso cambió mi relación con él. Empecé a pensar menos en lo que había perdido y más en lo que aún tenía. No en términos optimistas, sino realistas. Tenía tiempo, aunque fuera incierto. Tenía conciencia. Tenía la capacidad de elegir cómo atravesar cada día. Y sobre todo, tenía voz interna. Esa voz que durante años había sido tapada por expectativas ajenas, por roles asumidos, por la necesidad de estar disponible para todos. Ahora hablaba más claro. No gritaba, no imponía, pero estaba presente. Me decía cuándo descansar, cuándo callar, cuándo no justificarme. Empecé a respetarla. El entorno seguía siendo reducido. La gente no había vuelto mágicamente, y, para ser honesta, ya no la esperaba con la misma ansiedad. Algo en mí había cambiado de lugar. No necesitaba que regresaran para sentirme válida. Ese fue un punto clave, porque cuando dejas de necesitar desesperadamente a los demás, tu energía cambia. Y esa energía, aunque no lo buscara, empezó a notarse. Alguien me escribió después de semanas sin contacto, no con promesas ni excusas, solo un mensaje sencillo. Lo leí sin emoción extrema. Respondí cuando tuve ganas. No me exigí nada. Y esa libertad fue nueva. No estaba endurecida. Estaba más consciente. Había aprendido a dosificarme, a no entregar más de lo que podía, a no poner expectativas donde no había sostén. Y, poco a poco, empecé a ver la enfermedad no solo como una ruptura, sino como un filtro radical, un filtro que había eliminado lo superficial y me había dejado frente a lo esencial. Yo, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de existir cuando nadie más está. No era un lugar cómodo, pero era auténtico. Todavía había días en los que la soledad pesaba. Todavía había noches largas. Todavía había miedo al futuro, pero ya no estaba perdida en ellos. Había encontrado algo que no sabía que necesitaba, un centro propio. No dependía de llamadas, no dependía de promesas, no dependía de la presencia ajena. Dependía de mí, y esa dependencia, lejos de asustarme, empezó a darme estabilidad. Por primera vez desde que escuché la palabra cáncer, no me sentía definida solo por la enfermedad ni por las ausencias que había provocado. Me sentía definida por la forma en que estaba aprendiendo a quedarme. Con miedo, sí, con dudas, también, pero presente. Hubo un momento, casi imperceptible, en el que dejé de preguntarme quién había desaparecido de mi vida y empecé a preguntarme algo distinto. ¿A quién permitiría volver si lo intentara? Ese cambio de pregunta lo alteró todo, porque durante mucho tiempo había estado enfocada en la pérdida, en los nombres que ya no aparecían, en las promesas incumplidas, en los silencios que dolían más que cualquier palabra dura. Pero ahora
Por primera vez, el foco se movía hacia mí. Ya no estaba mirando la puerta, esperando pasos. Estaba mirando hacia adentro, evaluando límites. La enfermedad seguía allí. El tratamiento no había terminado. El cansancio seguía siendo parte de mis días. Pero algo había cambiado en la forma en que me relacionaba con el mundo. Ya no necesitaba demostrar fortaleza ni fingir normalidad. Había aceptado mi fragilidad sin vergüenza, y esa aceptación me hizo más selectiva. Empecé a notar que algunas personas intentaban reaparecer, no con disculpas claras ni explicaciones profundas, sino con mensajes ambiguos. Pensé en ti. Quería saber cómo estabas. He estado muy ocupado. Antes, esos mensajes me habrían provocado alivio. Ahora, me generaban una pausa. No respondía de inmediato. No por castigo, por conciencia. Me preguntaba si esa persona podía sostener una conversación honesta, incluso si yo no estaba bien. Si podía quedarse sin necesidad de arreglarme. Si podía escuchar sin huir. Muchas veces, la respuesta era clara. Algunas conversaciones se apagaban rápido cuando no ofrecía optimismo ni frases tranquilizadoras. Otras se volvían incómodas cuando no suavizaba la realidad. Y en esos silencios incómodos, entendía más que en cualquier explicación. No todos querían acompañar. Algunos solo querían sentirse bien consigo mismos por haber preguntado. Yo ya no necesitaba eso. Había aprendido que la presencia real no se mide por la intención, sino por la constancia, por la capacidad de quedarse incluso cuando no hay nada agradable que compartir. Y eso no es común. Empecé a construir límites nuevos, no muros, sino filtros. No cerraba la puerta a todos, pero tampoco la dejaba abierta sin criterio. Observaba, escuchaba, sentía la intuición, esa que durante años había ignorado por complacer. Ahora hablaba con claridad, y decidí hacerle caso. Había personas que seguían ausentes, y por primera vez eso ya no me dolía como antes. No porque no importaran, sino porque había entendido que su ausencia decía más de sus límites que de mi valor. Esa comprensión fue liberadora. También hubo alguien que se quedó, no de forma grandilocuente, no con discursos emotivos, simplemente estuvo, escuchó, aceptó mis silencios, no me exigió nada. Esa presencia sencilla me recordó algo importante. No necesito multitudes, necesito coherencia. La enfermedad me había reducido el mundo, pero también lo había depurado. Había eliminado lo innecesario, lo superficial, lo que solo funcionaba en tiempos fáciles. Y aunque ese proceso fue doloroso, empecé a ver su valor. Empecé a hablar de mi experiencia, sin intentar proteger a los demás de su incomodidad. No buscaba compasión, buscaba honestidad. Y al hacerlo, descubrí quién podía escuchar sin cambiar de tema. Algunos no pudieron, otros sí. Y esos pocos marcaron la diferencia. Mi relación con el cuerpo también empezó a cambiar. Dejé de verlo solo como un enemigo que me traicionaba. Empecé a verlo como un mensajero. Un cuerpo que me obligaba a parar, a priorizar, a escuchar señales que antes ignoraba. No era fácil. Había días de frustración, de rabia, de cansancio extremo. Pero ya no me culpaba por ellos. Ya no los escondía. Los atravesaba. Y en ese atravesar consciente, algo dentro de mí se fortalecía. No, en el sentido físico, en el sentido interno, había aprendido a no justificarme por estar cansada, a no pedir perdón por necesitar descanso, a no minimizar mi experiencia para hacerla más digerible para otros. Eso cambió la dinámica de todas mis relaciones. Quien no podía aceptar esa versión real de mí, se alejaba. Quien podía, se quedaba.
Y por primera vez, ese filtro no me asustaba, porque entendí que no quería volver a una vida llena de gente ausente. Prefería una vida más pequeña, pero verdadera. Empecé a pensar en el futuro de una forma distinta, no como una lista de planes, sino como un espacio abierto, un espacio donde podía elegir cómo estar, con quién estar y bajo qué condiciones. La enfermedad había roto muchas certezas, pero también me había devuelto una libertad inesperada. La libertad de no volver a vivir como antes. Ya no tenía que ser la que siempre estaba disponible. Ya no tenía que ser la que sostenía todo. Ya no tenía que ser la fuerte, para que otros se sintieran cómodos. Podía ser yo, incluso cuando eso incomodara. Y esa posibilidad, aunque nacida del dolor, era poderosa. Todavía había momentos de soledad intensa. Todavía había miedo al futuro. Todavía había días en los que el cuerpo no respondía. Pero ya no sentía que eso me definiera por completo. Había aprendido a sostenerme en medio de la incertidumbre. Y ese aprendizaje silencioso estaba construyendo algo nuevo. Algo que aún no tenía forma clara, pero que se sentía firme. No sabía exactamente quién sería después de todo esto, pero sabía algo con certeza. No volvería a entregarme sin conciencia. La enfermedad me había quitado mucho, pero también me había dado algo invaluable, la capacidad de elegir desde la verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, era mía. Hubo un momento en el que empecé a notar algo extraño. Personas que llevaban meses en silencio comenzaban a reaparecer. No de forma directa, no con disculpas claras, no con una intención transparente. Volvían con cautela, como quien prueba el terreno antes de dar un paso. Un mensaje corto, un ¿cómo estás? Tardío, un intento de conversación, como si nada hubiera pasado. Antes, eso me habría desarmado. Antes, habría sentido alivio. Habría pensado que tal vez no me habían olvidado del todo, que tal vez solo necesitaban tiempo, que tal vez ahora sí podían quedarse, pero ya no era la misma. Leía esos mensajes sin urgencia, sin ansiedad, sin esa necesidad desesperada de ser vista. Algo en mí se había acomodado, y desde ese lugar nuevo podía ver las cosas con más claridad. No todos volvían por amor. Algunos volvían por culpa, otros por curiosidad, otros porque el peligro había pasado y ya no incomodaba tanto. Y yo ya no estaba dispuesta a ocupar el mismo rol. Respondía cuando lo sentía, a veces con pocas palabras, a veces con silencio. No por frialdad, sino por honestidad. Ya no fingía estar bien para tranquilizar a nadie. Ya no suavizaba la realidad para hacerla más aceptable. Y ese cambio se notaba. Algunas conversaciones se cortaban rápido, cuando no ofrecía optimismo ni frases tranquilizadoras. Cuando decía, estoy cansada, sin agregar, pero todo va a mejorar. Cuando hablaba del miedo, sin convertirlo en lección. No todos sabían qué hacer con eso. Había quienes se alejaban otra vez, incómodos. Y, por primera vez, eso no me rompía. Me confirmaba algo que ya sabía. No habían vuelto para quedarse, solo para aliviarse. Yo no necesitaba alivio ajeno, necesitaba coherencia. También hubo alguien que regresó de una forma distinta, sin discursos, sin excusas largas, simplemente admitiendo que no supo cómo estar, que tuvo miedo, que se equivocó. No pedía que lo perdonara, solo hablaba con honestidad. Esa diferencia fue clave, porque entendí que no se trata de quién se va, sino de cómo vuelve, y sobre todo, de si puede sostener la versión real de mí, no la versión fuerte, positiva, funcional. Algunas personas no podían,
Y eso estaba bien. Ya no sentía la necesidad de convencerlas de quedarse. No negociaba mi experiencia. No minimizaba lo vivido para hacerlas sentir mejor. Había aprendido a poner límites, sin levantar la voz. Mi cuerpo seguía en proceso. Había días buenos y días difíciles. Días en los que podía caminar un poco más, pensar con más claridad. Y otros en los que el cansancio me devolvía a la cama sin previo aviso. Pero incluso en esos días malos, algo había cambiado. Ya no me sentía abandonada, me sentía acompañada por mí. Había construido una rutina mínima que me sostenía. Pequeños hábitos que no dependían de nadie más. Preparar algo caliente. Escuchar música suave. Escribir unas líneas cuando la cabeza se llenaba demasiado. Esos gestos no eran grandes, pero eran constantes. Y la constancia crea estabilidad. Empecé a notar cómo mi energía había cambiado. No estaba más fuerte físicamente, pero estaba más centrada, menos dispersa, menos pendiente de lo externo. Y esa energía, sin buscarlo, empezaba a atraer un tipo distinto de interacción. Las personas que se acercaban ahora lo hacían desde otro lugar. No desde la urgencia de arreglarme, sino desde el respeto. No preguntaban solo por el diagnóstico, sino por mí. Eso marcó una diferencia enorme. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que podía ser honesta sin consecuencias sociales inmediatas. Podía decir, hoy no puedo. Podía decir, tengo miedo. Podía decir, no quiero hablar. Y nadie se iba por eso. Ese tipo de presencia era nueva para mí. Y me hizo entender cuánto había tolerado antes sin darme cuenta. Cuántas relaciones se sostenían solo porque yo estaba siempre disponible, siempre entera, siempre lista. La enfermedad había roto esa dinámica, y yo no quería reconstruirla igual. Hubo un momento claro en el que entendí que ya no deseaba volver a la vida de antes, no porque fuera mala, sino porque estaba basada en una versión mía que ya no existía, la versión que no se cansaba, la que siempre podía, la que no pedía nada. Esa versión se había quedado atrás, y en su lugar estaba alguien más consciente, más lenta, más selectiva, más honesta. Eso incomodaba a algunos y acercaba a otros. Aprendí a aceptar ambas cosas sin culpa. No estaba castigando a nadie, estaba eligiéndome. El abandono inicial había dolido profundamente. Sí, pero con el tiempo, entendí que no había sido solo pérdida. Había sido una poda brutal, necesaria, aunque cruel. Había dejado espacio para algo nuevo. No sabía aún qué forma tendría ese nuevo. No sabía quiénes se quedarían a largo plazo. No sabía cómo sería mi vida después de todo esto, pero ya no me aterraba no saberlo. Había aprendido a vivir en la incertidumbre, sin desesperarme, a sostener preguntas sin respuestas, a caminar sin garantías, y eso, paradójicamente, me hacía sentir más viva que antes, porque cuando todo es seguro, muchas veces no estás presente, y yo ahora estaba presente en cada respiración, en cada decisión pequeña, en cada límite que ponía. Algunos intentaron volver a ocupar un lugar que ya no existía. Otros entendieron que el lugar era distinto, y otros nunca volvieron. Y por primera vez, ninguna de esas opciones me rompía, porque había comprendido algo esencial. No todo el que se va merece volver, y no todo el que vuelve merece quedarse. Esa claridad fue uno de los mayores regalos de este proceso. La enfermedad no me había hecho perderlo todo, me había enseñado a elegir mejor. Durante mucho tiempo pensé que regresar significaba volver a ser la de antes, recuperar la energía, la vida social,
los planes interrumpidos. Imaginaba él, después, como un punto donde todo retomaría su curso original. Pero estaba equivocada. Regresar no era volver atrás. Era aparecer distinta. Mi cuerpo seguía frágil. Había días en los que la fatiga me recordaba que la enfermedad no se va solo porque tú decidas ser fuerte. Había secuelas visibles y otras que nadie podía ver. Pero algo en mi interior había cambiado de manera irreversible. Ya no me medía con la misma vara. Había dejado de exigirme rendimiento emocional. Antes sentía que tenía que estar disponible, agradecida, positiva, incluso en medio del dolor. Ahora entendía que no le debía estabilidad emocional a nadie. Mi prioridad era sostenerme. Empecé a salir un poco más, no a eventos ni reuniones grandes, sino a espacios pequeños, controlados, donde podía irme cuando el cuerpo lo pidiera. Caminatas cortas, cafés tranquilos, encuentros sin expectativas. Y algo curioso empezó a pasar. Las personas me miraban distinto, no con lástima, como temía, no con incomodidad, como antes. Me miraban con atención. Había algo en mi forma de estar que no estaba antes. Una calma extraña, una presencia menos ruidosa, pero más firme. Ya no hablaba para llenar silencios. Ya no sonreía por compromiso. Decía lo justo. Escuchaba más. Y eso generaba un impacto inesperado. Algunas personas se acercaban con cuidado, como si no supieran bien cómo tratarme. Otras lo hacían con respeto genuino. Y había quienes no se acercaban en absoluto, incapaces de relacionarse con alguien que ya no encajaba en su idea de normalidad. Yo observaba todo sin juicio, porque entendí algo fundamental. No todos están preparados para tu transformación. Había sobrevivido a algo que me había despojado de muchas capas. Y en ese proceso había quedado algo más esencial, menos moldeable, menos negociable. Eso incomoda. Empecé a notar que mi historia, sin que yo la contara, generaba reacciones, no por morbo, sino porque tocaba un miedo colectivo, la fragilidad, la posibilidad de perderlo todo de un día para otro, la idea de que nadie está completamente a salvo. Yo era un recordatorio vivo de eso. Y durante un tiempo, eso me hizo sentir aislada de nuevo, como si llevara una marca invisible. Pero luego comprendí que no tenía que esconder esa marca para ser aceptada. No era una vergüenza, era parte de mí. Regresar al mundo no fue una entrada triunfal. Fue un reencuentro silencioso. Volvía con menos palabras, menos expectativas, menos urgencias, pero también con más claridad. Ya no toleraba conversaciones vacías. Ya no me quedaba donde tenía que fingir. Ya no aceptaba relaciones que solo funcionaban cuando yo estaba entera. Y esa selección natural empezó a redefinir mi entorno. Algunas personas se alejaron sin drama. Otras se quedaron más cerca de lo que imaginaba. Y algunas nuevas aparecieron, sin conocer mi versión anterior, sin exigencias, sin comparaciones. Eso fue un alivio, porque entendí que no tenía que explicar quién había sido. Podía simplemente ser quien era ahora. La enfermedad había sido un punto de quiebre, sí, pero también había sido una puerta. Una puerta hacia una vida menos llena, pero más verdadera. Había aprendido a escuchar mis límites sin discutirlos, a respetar mis tiempos, a decir, no puedo, sin justificarme, a irme cuando el cuerpo lo pedía, sin sentir culpa. Ese respeto propio era nuevo, y con él llegó algo que no esperaba: confianza interna. No la confianza ingenua de creer que todo saldrá bien. La confianza sobria de saber que, pase lo que pase, puedo sostenerme. Había sobrevivido a la soledad más profunda.
Había sobrevivido al abandono. Había sobrevivido al miedo constante. Y seguía aquí. Eso cambia la forma en que te miras. Empecé a pensar en el futuro de una manera distinta. No como una promesa de felicidad, sino como un espacio posible. Un lugar donde podía seguir eligiendo desde la conciencia, no desde la necesidad. No sabía cuánto tiempo tenía. Nadie lo sabe. Pero sabía algo más importante. No iba a desperdiciarlo viviendo para otros. Ya no me interesaba encajar. Me interesaba ser coherente. Algunas personas me decían que me veían distinta, más tranquila, más firme. Yo no siempre sabía qué responder, porque esa firmeza no era algo que pudiera explicar fácilmente. Era el resultado de haber tocado fondo y haber decidido quedarme. Quedarme conmigo, cuando todos se fueron. Quedarme incluso cuando tenía miedo. Quedarme sin garantías. Eso fue lo que me transformó. Regresar. Entendí entonces. No es volver a ocupar el mismo lugar. Es ocupar uno nuevo, incluso si eso implica perder viejas pertenencias emocionales. Yo ya no era la misma, y no quería hacerlo. Había aprendido que la vida no siempre se trata de ganar o perder, de quedarse o irse. A veces se trata simplemente de seguir, incluso cuando el camino se estrecha. Y yo estaba siguiendo, con pasos lentos, con días buenos y días difíciles, con menos gente, pero con más verdad. Eso era mi regreso. No espectacular, no ruidoso, pero profundamente real. Hubo un momento preciso en el que comprendí que algo había cambiado de verdad. No fue una frase, ni una escena dramática, ni un logro visible. Fue una sensación interna. Ya no necesitaba explicar nada. Antes sentía la urgencia de justificarme, de aclarar por qué estaba más callada, por qué me iba antes, por qué ya no respondía igual. Explicaba mi cansancio, mi distancia, mis límites, como si necesitara permiso para ser distinta. Ese día, esa necesidad desapareció. Empecé a moverme por el mundo con menos palabras, no por desinterés, sino por certeza. Y esa certeza se notaba en la postura, en la mirada, en la forma de escuchar, sin interrumpir, y de hablar, sin sobreexplicar. Las personas lo perciben cuando ya no estás pidiendo aprobación. Algunos reaccionaron con curiosidad, otros con incomodidad, y unos pocos con respeto inmediato. Yo observaba todo sin sentirme obligada a responder a esas reacciones, porque ya no eran mi responsabilidad. Me di cuenta de que el abandono inicial había creado una imagen equivocada de mí en algunos. Me habían visto como frágil, dependiente, vulnerable en exceso, pero ahora, al verme sostenerme sin ruido, esa imagen se estaba desarmando. No porque yo quisiera demostrar nada, sino porque la coherencia siempre se impone. Había quienes intentaban retomar conversaciones antiguas, como si nada hubiera pasado. Hablaban de trivialidades, evitaban cualquier mención profunda. Yo participaba lo justo, no por frialdad, sino porque ya no me interesaba sostener vínculos desde la negación. Y esa actitud marcaba una frontera clara. Otros, en cambio, se acercaban desde un lugar distinto, no con lástima, no con miedo, con una curiosidad honesta. Querían saber cómo estaba yo, no cómo estaba la enfermedad. Querían escuchar, sin apurarme, sin convertir mi experiencia en anécdota. Esos encuentros eran pocos, pero reales. Y entendí algo importante. No necesito que todos entiendan mi proceso. Solo necesito no traicionarlo yo. Mi cuerpo seguía marcando el ritmo. Había días de mayor energía y días de repliegue. Pero ya no luchaba contra eso. No intentaba forzar una normalidad que ya no me representaba. Había aprendido a vivir en capas. Una capa externa, funcional,
que me permitía moverme por el mundo. Y una capa interna, mucho más rica, donde habitaba lo esencial. Antes vivía al revés. Mostraba todo afuera y me descuidaba por dentro. Ahora, el orden era otro, y ese orden me sostenía. Empecé a notar cómo el entorno ajustaba su forma de relacionarse conmigo. Ya no me interrumpían tanto, ya no asumían cosas por mí. Me preguntaban, me escuchaban, respetaban mis silencios. No siempre, no todos, pero lo suficiente para sentir que algo se había reconfigurado. Había dejado de ser la que necesita cuidado para convertirme en la que sabe cuidarse. Y esa diferencia cambia por completo la dinámica. Yo ya no me sentía en deuda con nadie por haberse quedado, ni agradecida en exceso, ni culpable por poner límites. La gratitud que sentía era tranquila, no ansiosa, y esa tranquilidad era nueva. Había pasado tanto tiempo intentando no perder a nadie, que no me había dado cuenta de cuánto me estaba perdiendo a mí. Ahora, al recuperar ese centro, ya no estaba dispuesta a volver atrás. Había personas que, al verme así, se alejaban sin decir nada, como si mi nueva forma de estar las descolocara. Ya no podían ocupar el lugar que tenían antes. Ya no podían acceder sin cuidado. Eso no me dolía. Me confirmaba, porque entendí que algunos vínculos solo funcionan cuando una de las partes se desdibuja. Y yo ya no estaba dispuesta a hacerlo. Empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Autoridad interna. No autoridad sobre otros, sino sobre mi propia vida, sobre mis tiempos, sobre mis decisiones. No necesitaba explicarme para irme temprano. No necesitaba justificar un no. No necesitaba prometer nada. Esa libertad, nacida del dolor, era sólida. El abandono que tanto había dolido al principio ahora se veía distinto. Ya no lo percibía solo como una pérdida, sino como una ruptura necesaria. Si no me hubieran dejado sola, quizás nunca habría aprendido a sostenerme. Si no se hubieran ido, quizás nunca habría descubierto cuánto dependía de su presencia. Esa idea no justificaba el abandono, pero le daba sentido. Yo ya no quería volver a la vida de antes. No porque fuera mala, sino porque estaba construida sobre una versión mía que ya no existía. La versión que no paraba, la que siempre podía, la que no se escuchaba. Esa versión se había quedado en el pasado. Ahora era otra, más lenta, más consciente, más selectiva y, paradójicamente, más fuerte. El mundo empezó a responder a esa versión. No con aplausos, sino con ajustes, con cambios sutiles, con una nueva forma de mirarme. Y yo ya no necesitaba que me miraran de ninguna manera específica, porque había aprendido algo esencial. Cuando te reconoces por dentro, el reconocimiento externo deja de ser urgente. Seguía habiendo incertidumbre, seguía habiendo miedo, seguía habiendo días difíciles. Pero ya no me sentía definida por eso, me sentía definida por la forma en que atravesaba todo. Y esa forma era mía. Había llegado hasta ahí sin grandes gestos, sin discursos, sin dramatismo. Había llegado quedándome, incluso cuando quedarse dolía. Y ahora, al mirar atrás, entendía que ese fue el acto más valiente de todos. No luchar, no huir, quedarme y transformarme en el proceso. Durante mucho tiempo creí que lo peor que me había pasado no era la enfermedad, sino el abandono. Pensé que el dolor más profundo había sido ver cómo las personas se alejaban una a una, cómo las promesas se diluían, cómo el mundo se hacía más pequeño justo cuando yo más necesitaba sostén. Pero estaba equivocada. Lo peor no fue que se fueran. Lo peor habría sido seguir viviendo como antes,
sin darme cuenta de cuánto me estaba negando a mí misma. Esa comprensión llegó lentamente, casi sin ruido. No fue una idea clara, ni una conclusión inmediata. Fue una sensación que empezó a crecer dentro de mí, cuando dejé de sentir rabia, cuando dejé de esperar explicaciones, cuando dejé de revisar el pasado buscando errores propios. Comprendí que muchas personas no se fueron porque yo estuviera enferma. Se fueron porque yo ya no podía sostener la versión cómoda de mí, la versión que escuchaba sin cansarse, la que siempre decía que sí, la que ocultaba su miedo para no incomodar. Esa versión murió antes que cualquier célula. Y con ella, murieron también muchas relaciones que solo existían gracias a su sacrificio. Al principio, esa muerte dolió. Dolió como duele perder una identidad. Porque no solo perdí personas, perdí el rol que había jugado durante años. El rol de la fuerte, de la disponible, de la que nunca necesitaba nada. La enfermedad me obligó a necesitar, y el mundo no supo responder. Pero hoy, mirando todo con distancia, puedo decir algo que antes me habría parecido imposible. Agradezco haber visto la verdad. Agradezco haber atravesado la soledad. Agradezco haber sentido el abandono. Agradezco haber tocado ese fondo donde ya no podía fingir, porque en ese fondo descubrí algo que nunca había tenido del todo: propiedad sobre mi vida. Por primera vez, mis decisiones no giraban en torno a mantener a otros cómodos. No respondía a mensajes por obligación. No sostenía conversaciones por miedo a perder vínculos. No me quedaba donde mi cuerpo pedía irse. Aprendí a escucharme sin negociar. Y ese aprendizaje fue el verdadero regreso. No regresé a la vida social de antes. No regresé a la energía que tenía. No regresé a la persona que fui. Regresé a mí. Una versión más lenta, sí, más marcada, también, pero profundamente honesta. Entendí que la soledad no siempre es un castigo. A veces, es un filtro brutal que elimina lo falso y deja solo lo esencial. Y lo esencial, aunque incomode, es lo único que puede sostenerte cuando todo lo demás falla. Hoy sé que no necesito que todos se queden. Necesito no traicionarme para que alguien se quede. Esa diferencia lo cambió todo. Las personas que permanecieron pocas, silenciosas, reales, no lo hicieron porque yo fuera fuerte, sino porque pudieron mirarme frágil sin huir. Y esas presencias, aunque escasas, valieron más que todas las multitudes anteriores. Los demás siguieron su camino, y yo dejé de preguntarme por qué. Porque entendí que no todos están hechos para acompañar procesos profundos. Algunos solo saben estar en superficies tranquilas. Cuando la vida se vuelve real, cuando aparece el miedo, el cansancio, la posibilidad de pérdida, muchos no saben quedarse, y eso no los hace malos, solo los hace limitados. Yo ya no necesitaba que fueran distintos. Necesitaba aceptar lo que eran. La enfermedad me quitó la ilusión de control, pero me dio algo mucho más importante: conciencia. Conciencia de mis límites, de mis necesidades, de mis verdaderos deseos. Aprendí a decir no puedo sin vergüenza. Aprendí a irme sin explicar. Aprendí a quedarme conmigo, incluso cuando todo dolía, y eso me devolvió una dignidad que no sabía que había perdido. No hubo una escena final, no hubo reconciliaciones épicas, no hubo regresos milagrosos. Hubo algo más silencioso y más poderoso. Seguí viviendo. Viví con menos gente, pero con más verdad. Viví con más pausas, pero con más sentido. Viví sin prometer nada que no pudiera sostener. Hoy, cuando miro atrás, no veo solo abandono, veo una ruptura necesaria.
Una grieta por la que entró una luz distinta, menos brillante, pero más real. La enfermedad no fue el final de mi vida, fue el final de una forma de vivir que ya no me pertenecía. Y quienes se fueron al escuchar la palabra cáncer, no se llevaron nada que fuera mío de verdad. Se llevaron el acceso a una versión que ya no existe. Yo me quedé con lo único que importa: mi voz, mi presencia, mi capacidad de elegirme. Eso no se abandona. Eso no se pierde. Eso se construye en silencio, cuando ya no queda nadie más. Y yo lo construí.